Bueno, ya estamos aquí con Carmen, que es nuestra invitada de hoy. Hoy, bueno, tenemos un webinar muy especial. Nos hemos dado cuenta que muchos de los emprendedores que entran en YouFounders tienen pues muchas dudas en el aspecto legal sobre los primeros pasos a seguir y muchos terminan cometiendo errores que se podrían haber evitado si hubieran tenido en cuenta los pilares fundamentales pues, del ámbito legal. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Carmen Linares, que es parte de YouFounders, así que es una invitada muy especial y que nos va a tratar en profundidad estos primeros pasos que toda startup debe tener en cuenta para llevar su startup al siguiente nivel sin tener ningún error legal por el camino. Así que bienvenida, Carmen, a hacer todas las cuestiones que os hayan ido surgiendo durante el webinar. Y luego también que el vídeo será subido a YouTube, así que si alguien se tiene que ir o no puede verlo entero, no se preocupe porque luego lo compartiremos por nuestras redes sociales. Y bueno, sin mucho más que añadir, le doy la palabra a Carmen para que empiece con su presentación. Hola a todos. Perdonad que estamos aquí en una misma sala y había eco, pero creo que ahora ya... Bueno, mientras mi compañera comparte la pantalla, nada, simplemente, bueno, me ha presentado ya. Yo me incorporé a YouFounders hace ya, bueno, bastantes meses. Empecé en la parte de legal, dirigiendo el área como Legal Counsel y, bueno, luego me he pasado más a la parte de inversión como Investment and Portfolio Analyst. Y bueno, un poco con mis conocimientos, con lo que he aprendido, con el feedback vuestro, con las preguntas que solemos recibir, pues bueno, he intentado resumirlo todo un poco, intentar dar un poco las claves, ¿no?, más importantes cuando iniciamos un proyecto, que es importante sobre todo de cara a esa primera ronda, ¿vale?, de inversión, que todos normalmente, bueno, pues es el objetivo, ¿no?, que buscáis cuando entráis en YouFounders, aprender a cómo estructurar el proyecto de la mejor manera de cara a recibir esa inversión, ¿no? Y después, bueno, pues a continuar creciendo y a continuar, escalando el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, en base un poco a esto, ¿vale?, que me pareció interesante estructurarla de esa manera, justo estar aquí, ¿vale?, para que vierais un poco, o sea, para estructurar un poco la cabeza, ¿no? Y que realmente veáis la conexión que hay entre las diferentes etapas que tenemos dentro de lo que es el modelo de YouFounders, que es idea, MVP, tracción, ¿vale?, junto con lo que realmente es más importante en cada fase, ¿vale? Si bien es importante en general toda la parte legal, ¿vale?, y construirla bien desde el principio, quizás debemos de poner un poquito más de atención, ¿vale?, en cada fase, en una serie de cosas, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente por el momento en el que estamos y lo que estamos construyendo, ¿vale? O sea, al principio, cuando tenemos una idea, pues al final lo que son las personas del equipo. O sea, las personas del equipo son lo que realmente le están dando vida a ese proyecto, ¿no? Está empezando a cobrar vida y a hacerse realidad gracias a las personas que están detrás. Esa sería la fase de idea y por eso ahí tenemos el apartado de personas, ¿vale?, en la que muchas veces nos preguntáis, oye, actúo como una persona física, debo construir una sociedad, o sea, debo constituir una sociedad, no, cuándo es el momento como idóneo de constituir esa sociedad. Bueno, pues veremos un poquito eso. Bueno, antes de nada, antes de empezar, también quería un poco comentaros y salvaguardando un poco las distancias, porque claro, la parte legal es un poco más compleja siempre dependiendo de la jurisdicción en la que nos encontremos. No es lo mismo estar en Argentina que en Perú, que en Chile, o sea, incluso hay diferencias dentro de Latinoamérica y también hay diferencias obviamente respecto a España, ¿vale? Entonces, bueno, salvando las diferentes distancias tanto de las instituciones, que haremos mención, que las mencionaré, porque al final estamos muy en contacto con ellas para poder aconsejaros y para poder recomendaros cuando nos preguntáis, pero bueno, siempre habrá pequeñas diferencias, ¿vale?, y matices que a lo mejor no vamos a ser tan escrupulosos o tan al detalle con eso, ¿vale?, con la terminología específica de cada país o de cada jurisdicción. Entonces, bueno, ahí veis persona física y persona jurídica moral, ¿vale? Por ejemplo, en México se suele hablar más de morales a las personas jurídicas, que son las empresas. Por otro lado está también después, dentro de las personas,
más bien relacionado con lo que son los socios y los empleados, ¿vale? Ahí veremos un poco unos detalles de lo que es el pacto de socios, ¿vale? Que es ese instrumento jurídico que también muchas veces nos preguntáis por él. Es el instrumento que nos dice cómo se regula la relación entre los diferentes founders, ¿vale? Del proyecto e inclusive de los founders con la propia sociedad. Y a medida que va avanzando el proyecto, se van incorporando nuevas personas que quizás tienen que firmar ese pacto de socios. Esos serían los inversores. Entonces, el pacto de socios, por decirlo así, es un poco lo que va a hacer, a sentar las bases de las reglas del juego, ¿vale? Y cómo entran, cómo convivimos y también cómo salen, porque al final sí que es verdad que, y a lo mejor desde la parte legal es una visión que también que tenemos y siempre hacemos mucho hincapié en que un proyecto y las personas que están al principio es precioso y todo va muy bien, pero a lo largo de la vida del proyecto después también pueden surgir y hay que tener, o sea, hay que tener contemplado esas situaciones en las que pues aparecen dificultades, problemas, personas que por motivos tanto personales o por los motivos que sea se tienen que ir del proyecto y entonces muchas veces también regular y un poco dar ese paso previo antes de que pase, ¿vale? Dar ese paso previo a regular esas situaciones para tener muy claro cómo se van esas personas o cómo se conviven entre nosotros, ¿vale? Eso de cara un poco también a los incumplimientos, ¿no? Porque al final, a veces, por lo que os digo, por diferentes motivos, se incumple y eso tiene que tener una serie de consecuencias y eso tiene que estar mucho mejor si está recogido a que no lo esté, ¿vale? Muchas veces también lo hablamos con vosotros y os decimos que lo mejor, ¿vale? A nivel, desde un punto de vista legal, es no aplicar medidas paliativas, ¿no? Una vez que tenemos el problema, sino preventivas. Intentar prevenir, ¿vale? Para que no pasen esas situaciones en las que no sabes cómo actuar porque no se ha regulado, no se ha previsto legalmente de manera previa y después es mucho más complicado, ¿vale? O sea, aplicar esas medidas paliativas es mucho más complicado, mucho más costoso y al final te acaba distrayendo muchas veces de lo que es la parte importante, que es centrarse en el producto y en el crecimiento del proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería un poco la parte de idea, ¿vale? Y la parte de lo referente a las personas. Luego pasaremos un poco en la fase de MVP, claro, el knowledge, ¿no? O sea, el conocimiento. O sea, en la parte de MVP ya tenéis un producto mínimo viable, ya tenéis algo con lo que empezar a salir al mercado y empezar a lo mejor pasar esa fase de tracción, ¿vale? Entonces, bueno, la parte de MVP es muy importante, ¿vale? Y esto lo aprendí cuando me inicié en el mundo de la abogacía y estaba en el despacho, en un despacho trabajando. Una de las socias siempre nos decía que, claro, las sociedades son como cascarones, ¿vale? Y tenemos que nutrir ese cascarón y llenar ese cascarón, ¿no? Y entonces la forma de llenarlo es sobre todo, y en gran parte en los proyectos que tenemos tecnológicos, ¿vale? Que suelen ser proyectos, pues que, claro, están formados por intangibles, por cosas intangibles, que no tenemos un mueble, un edificio que podamos realmente darle un valor. Entonces, para poder demostrarle a un inversor o a una persona, a un tercero o al mercado en sí el valor de ese intangible que hemos creado, que por lo general suelen ser pues, los e-commerce, los software as a service, el propio software o una app, tenemos que protegerlo de alguna manera, ¿vale? Y tenemos que demostrar que es nuestro. Y eso es lo que le va a ir dando o llenando, vamos a ir llenando el cascarón a medida que vamos poniendo, ¿no? La sociedad en sí va siendo la propietaria de todos esos intangibles que vamos generando y todo ese know-how, marca, o sea, se puede extrapolar a un montón de áreas, ¿no? Dentro del proyecto. Entonces, es muy importante desde que vamos creando una marca, poniendo un nombre comercial, creando un logo, para que ese trabajo no sea en vano, es súper importante protegerlo, ¿vale? Y demostrar que somos los dueños, ¿no? Que tenemos esa propiedad. Y eso hará que nuestro cascarón tenga mucho valor y cuanto más valor, pues obviamente ya sabéis, más vale en el mercado y seguramente sea más atractivo de cara a los inversores y bueno, pues al final es la idea, ¿no? Que tenemos, o sea, el objetivo, ¿no? De montar estos proyectos y de montar un proyecto sobre todo de base tecnológica. Y por último, ¿vale? Una vez que creamos eso, por eso, bueno, ahí en la fase de MVP pongo marcas, nombre comercial, patentes, si se puede patentar ese MVP o dependiendo del modelo que sea o de lo que estemos creando, si se puede patentar o no. En caso de que no se pueda patentar, pues qué podemos hacer, qué alternativas hay a nivel jurídico para protegerlo lo máximo posible y que nadie nos lo robe, ¿no? O se pueda lucrar de nuestra idea o de lo que hemos construido por no haberlo protegido bien.
Y ya por último estaríamos en la fase de tracción, que en realidad me gustaría también dar bastante énfasis a esta fase porque soléis tener muchas dudas, suele ser la parte más importante, ¿vale? Y bueno, desde el área legal además se ha creado bastante contenido en el que seguramente, bueno, podéis, todo lo que estoy diciendo ahora de viva voz lo podéis ver reflejado en estos artículos que han ido creando, sobre todo a nivel de la parte de propiedad intelectual. Hay un artículo muy interesante que además tiene pues incluso precios, referencias a las diferentes instituciones en las diferentes jurisdicciones, para que os hagáis una idea de los costos, ¿vale? Porque es verdad que toda la parte de MPP, de propiedad industrial intelectual, siempre hay que tenerla muy alineada con el business plan, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta los costes de esa protección de nuestra marca, de nuestro software, etcétera, etcétera. Además, muchas veces, bueno, el software en sí es difícilmente patentable, a lo mejor en Estados Unidos es más fácil, pero en general en el resto de jurisdicciones es más complicado. Entonces, siempre tiene que ir de la mano de un abogado, entonces eso también son una serie de costes y tenemos que tenerlo previsto en nuestras proyecciones y en nuestro business plan, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco, ¿vale? Este panorama general, ¿vale? De lo que vamos a hablar. Haremos más énfasis en unas cosas, en otras menos, pero bueno, si no, como decía mi compañera Beatriz, podéis enviar las dudas que tengáis después, ¿vale? Y os las trataremos de contestar lo antes posible, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva que habla de las personas, ¿vale? Hablamos de las personas, en este caso, constituir una sociedad, ¿vale? Constituir una sociedad. A la hora de constituir una sociedad, como os decía, ¿vale? Hay diferentes tipos de sociedades jurídicas en los diferentes países, ¿vale? Por ejemplo, en España, Argentina y Chile es bastante similar, ¿vale? Son sociedades limitadas. Desde luego que quizás el procedimiento para constituirla varíe, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en España, que se va a aprobar, bueno, se ha aprobado ya la ley Crea y Crece, bueno, Crea y Crece, es una ley que promueve mucho toda la parte de la constitución de la sociedad de una manera mucho más rápida, online, y esto lo he estado comprobando también, por ejemplo, en Colombia se puede hacer online, en México también. Entonces, bueno, al final yo creo que todos los países, ¿vale?, están tendiendo al ver toda la digitalización que se está produciendo, ¿vale?, a intentar facilitar estos trámites y hacerlo, por ejemplo, de manera pues online mucho más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, ¿vale?, en España, Argentina y Chile se llama sociedad limitada. Vale, claro, es muy importante cuando decidimos constituir una sociedad. ¿Por qué? Porque al final cuando estamos operando, lo decimos siempre, ¿vale? Estamos operando como una persona física, somos nosotros cargamos con la responsabilidad. El hecho de crear una sociedad, una persona jurídica que nos ampara, ¿vale?, bajo la que nosotros trabajamos y comercializamos nuestro producto, eso hace que estemos un poco limitando la responsabilidad, ¿vale? ¿A qué la limitamos? Pues al capital social con el que constituimos esta sociedad. Y entonces, de esta forma, ¿vale?, lo que hacemos es limitar los riesgos de si por algún motivo la sociedad no prospera, el proyecto no prospera, pues bueno, podamos limitarlo, ¿vale?, a ese capital social y no nos afecta a nuestro patrimonio personal. Y no nos embarguen pues un piso, si tenemos alguna deuda con un proveedor, nuestro coche o lo que sea, ¿sabes? Es muy importante tener los riesgos mitigados, ¿vale? Y tener esa sociedad, esa persona jurídica a través de la que operamos y que nos ayuda, ¿vale?, a proteger nuestro patrimonio personal y hacerlo a través de una persona jurídica justo específicamente creada para eso. Además, como os decía, ¿vale?, lo mejor y lo más fácil es, y de cara a lo que es la ronda de inversión, es ir llenando de contenido ese caparazón, ¿vale?, esa persona jurídica. Entonces, realmente cuando ya tenemos un MVP, vamos a hacer el registro de nuestra marca o vamos a patentar nuestro software si se puede, o a hacer el registro notarial del software para intentar demostrar que somos nosotros los autores de ese software y que nosotros tenemos la propiedad de ese software, pues es interesante ir poniéndolo todo al nombre de la sociedad y no del founder, ¿vale? Porque si no, después de cara, que lo veremos en el proceso de inversión, hay una parte que es la due diligence y entonces en esa parte los inversores van a comprobar que todo esté a nombre de la sociedad porque realmente es lo que estamos diciendo que tiene valor, que esa sociedad tiene un valor y el valor, como os decía, va en base a todo lo que vamos poniendo a nombre de esta sociedad y que ella va siendo la titular o propietaria de todo eso que vamos nosotros generando y creando en el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, es muy interesante crear las sociedades y las personas jurídicas cuando, por ejemplo, llegamos a la fase de MVP, quizás no en la fase idea, es una fase un poco temprana, acarrea una serie de costes y al final
pues bueno, a lo mejor contamos con los recursos mínimos y tenemos que realmente destinar esos recursos a lo que es lo importante, ¿no? En ese momento. Y a lo mejor en esa fase de idea, como no estamos comercializando el producto, no nos hace falta, ¿vale? No nos hace falta realmente crear una sociedad porque no estamos comercializando nada. Pero cuando ya llegamos a la fase de MVP, que empezamos a comercializar y a generar esa atracción, a lo mejor sí que es más interesante crear esa persona jurídica y empezar a dotarla de contenido y a dotarla a llenar ese caparazón. Entonces, pues bueno, creo que la parte interesante es tanto limitar un poco la responsabilidad de los socios, de los founders y obviamente después cuando entren los inversores, también de los inversores que se convierten en socios. Y por otra parte, es interesante porque así, si nosotros registramos la marca primero a nuestro nombre personal y luego tenemos que hacer esa transferencia, es un poco más tedioso, ya vuelves otra vez a meterte en procesos jurídicos de, oye, tengo que cambiar el nombre y ponerlo al nombre de la sociedad, la marca a lo mejor ya generó un valor y ya tiene un nombre en el mercado y a lo mejor esa transferencia es complicada, igual que el software. Entonces, para que sea mucho más limpio todo y mucho más, más fácil, ¿vale? Lo mejor ya sería ponerlo a nombre, por ejemplo, de la sociedad, ¿vale? Siempre recomendamos esto. Entonces, bueno, en Colombia, por ejemplo, la sociedad, hay también muchos tipos, ¿vale? En España no solamente está la limitada, también están las sociedades anónimas, etcétera, y otros tipos de societarios, pero realmente el que más acomoda y el que mejor se adapta para la tipología de empresas que estamos viendo, que son las startups, son las sociedades limitadas. Y en Colombia, ¿vale? Una sociedad similar es la sociedad de acciones simplificadas, que de hecho se creó en 2008, ¿vale? Este tipo societario, y realmente se crea con un foco, ¿vale? En que fuese un tipo societario también muy flexible, con mucha autonomía, justamente para esto, porque se adaptaba mucho más a la tipología de empresas que estaban emergiendo, o sea, que se estaban creando, ¿no? Que eran las startups, que es un tipo de empresa totalmente diferente a una empresa tradicional. Entonces, pues como os comentaba, ¿no? Se puede hacer online, se crea obviamente de manera privada, ¿vale? La constitución, pero luego hay que registrarlo. Aquí en España sería en el registro mercantil, en Colombia es en la Cámara de Comercio colombiana y bueno, lo realmente interesante o por lo que una de las cualidades más beneficiosas que tiene es el hecho de que puedes emitir diferentes tipos de acciones y esto de cara al proceso de ronda es muy importante, ¿vale? Porque a medida que vamos haciendo, que luego lo veremos, hay diferentes tipos de rondas, ¿vale? A lo largo de la vida del proyecto. Entonces, a lo mejor en una fase seed o pre-seed las acciones son todas ordinarias, pero luego una serie A, cuando ya entra un venture capital o un inversor más institucional, las acciones ya empiezan a coger preferencias, ¿vale? Y empiezan a coger diferentes tipos de acciones. Entonces, como hay una serie de tipos societarios que limitan el poder crear acciones preferentes y acciones ordinarias o de clase A, clase B, se le puede llamar de muchas maneras. Y entonces por eso es interesante escoger bien el tipo societario, ¿vale? Porque si no, vuelve a pasar lo mismo. Escogemos un tipo societario erróneo, lo llenamos de contenido y luego nos damos cuenta que ese tipo societario no se adapta para cuando queremos crecer el proyecto, cuando vamos de cara al crecimiento del proyecto. Y esto lo que hace es que haya una serie de costos legales en cambiar y adaptar el tipo societario, la transferencia de la tecnología que tiene un valor, etcétera, etcétera. Y entonces eso complica mucho las cosas, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, en Colombia nosotros recomendaríamos, ¿vale? Que se constituya la SAS. Y por ejemplo, en México, que el tipo societario más común es la SADCV, ¿vale? La sociedad anónima, perdón, de capital variable, realmente el tipo societario que mejor se adapta, ¿vale? La SADCV hace 100 años que está creada, o sea, que existe. Y la SAPI ha nacido, ¿vale? Recientemente, igual que en Colombia, justamente por lo mismo, para intentar facilitar, ¿vale? El adaptar un tipo societario a ese nuevo tipo de empresas que se estaban creando, que son las startups o que estaban naciendo. Entonces, la SAPI DCV, por ejemplo, también se puede hacer online, no existe el monto mínimo, que eso también se acaba de incorporar en España ahora, el que no exista un monto mínimo, antes era de 3.000 euros, ahora no. La normativa bajo la que se regula, y esto, claro, es la clave, ¿vale? Es que la SAPI DCV se regula bajo la Ley de Mercado de Valores. Es decir, que ya el foco realmente está en salir a bolsa, en que una startup crezca y ojalá llegase, ¿no? O llegásemos a un IPO. Entonces, realmente, ¿por qué se hace bajo esa tipología? Porque nuevamente se vuelve a permitir que este tipo societario cree diferentes tipos de acciones.
que es lo que realmente pasa en los procesos de inversión cuando creces. Entonces, claro, justamente por eso, ¿vale? Recomendamos y además justo en México, porque la SADCV tiene muchas limitaciones de cara a las startups, cuando llegas a un nivel de facturación ya no puedes seguir aumentando la facturación y entonces tienes que cambiar el tipo societario, después también, pues eso, el tipo de acciones y también porque se permite establecer una serie de mecanismos, ¿vale? Para proteger a los founders, tanto en los exits, que son diferentes cláusulas, ¿vale? De pues dragalón, tagalón, que bueno, ya son conceptos un poco, entiendo, más técnicos que están en el pacto de socios y que, bueno, desde el departamento de legal, insisto, tenemos artículos que intentan definir todos estos conceptos para que os vayáis familiarizando, pero bueno, que ya os digo, o sea, estos tipos de sociedades son las mejores para llevar a cabo nuestro proyecto en las jurisdicciones en las que estemos, ¿vale? Creo que no sé, o sea, obviamente existen otras jurisdicciones, pero bueno, en el artículo que os digo de legal están casi todas, ¿vale? Yo he querido resumirlo un poco en las jurisdicciones bueno, desde donde más os escribís, ¿vale? Entonces, nada, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto es respecto a la constitución de las sociedades. Ahora esto sería dentro ya de cuando tenemos nuestra sociedad constituida, ¿vale? Muchas de las dudas que tenéis muchas veces es, claro, no entendéis la forma muchas veces, y es normal, de cómo se estructura, ¿no? Dentro, o sea, quién decide, cómo se decide, los inversores pueden decidir, o sea, deciden los founders, entonces, cómo organizamos, ¿no? nuestro caparazón, cómo organizamos nuestro proyecto. Entonces, bueno, dentro de las sociedades, ¿vale? Tenemos dos esferas. La más grande es la Junta General. La Junta General es donde están todos los socios y luego está el órgano de administración. Y la Junta General sobre todo decide decisiones mucho más estructurales, mucho más grandes, como por ejemplo, pues venga, vamos a llevar a cabo una ampliación de capital o vamos a reestructurar el grupo, si tenemos varias sociedades dentro del grupo, vamos a reestructurarlo o vamos ahora a crear una subsidiaria o no. Son decisiones que no son del día a día, o sea, que son decisiones que realmente se toman a lo mejor una vez al año, ¿vale? Entonces, la Junta General, por ley, por ejemplo, en España hay que convocar una Junta General como mínimo, ¿vale? Al año, dentro de los 6 primeros meses. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué una? Porque, claro, se toman decisiones que realmente no son del día a día, si no sería imposible realmente organizarnos y estar en comunicación las personas o sea, los socios del proyecto. Entonces, por eso existe una segunda esfera que normalmente al principio suele ser una persona, administrador único, a veces pueden ser solidarios, 2 administradores o mancomunados, ¿vale? Y luego está lo que sería ya el consejo. Normalmente un consejo es un órgano, bueno, como es consejo, es colegiado, son varios. Entonces, nuevamente, ¿vale? En esta otra esfera más chiquitita que toma decisiones más del día a día, pues bueno, se puede organizar de diferentes formas, dependiendo también del momento en el que estamos. Al principio, si somos 3 founders, ¿vale? Uno puede ser el administrador único, porque al final pues, es el que va a hacer seguramente el rol de CEO y el que va a tomar decisiones mucho más del día a día. Y es más dinámico. Y las startups necesitáis rapidez y velocidad en la toma de decisiones. Entonces es la mejor, yo creo, un poco lo más fácil, ¿no? Después, si no, bueno, pueden ser 2. Para que no tenga solamente una persona todo el poder de decisión, eso ya es un poco, depende de cómo lo vais viendo, ¿vale? Y depende de cómo os queráis organizar. Luego sí que es verdad que cuando entran inversores, ¿vale? Por primera vez, a lo mejor no una etapa seed o una ronda de Friends, Family and Fools, sino una ronda ya un poquito más grande, ya sí que los inversores sí que quieren un consejo de administración, ¿vale? Para que las decisiones del día a día, bueno, para tener un poquito más de control y que las decisiones del día a día se tomen de manera colegiada, ¿vale? Haya varias personas que voten, ¿no? Y al final, cuando ya hay decisiones más de, pues tanto, no solo de operativas, sino pues más de marketing y de ventas y tal, a lo mejor es verdad que es mejor tener algún experto, algún perfil dentro de esa toma de decisiones realmente experto, ¿vale? Porque el CEO tampoco puede saber de todo. O sea, al final, para eso hay esos C-level, ¿vale? Personas un poquito más con alto cargo que entre todos tratan de aportar su expertise y tomar las mejores decisiones de la empresa. ¿Qué pasa? Que si es un órgano colegiado de un montón de personas, ¿vale? Pues sí que es verdad que dificulta más y eso suele ser ya en etapas mucho más avanzadas. Es verdad que a veces algún inversor, dependiendo del monto que ponga, y además recordad que nosotros desde YouFounders siempre que
bueno, tratamos de levantar el capital es siempre con Smart Money, ¿vale? Y siempre recomendamos que busquéis inversores que sean expertos en vuestro sector para que puedan aportaros algo más que capital, ¿vale? Puedan aportaros esa expertise, esa experiencia y ese conocimiento dentro del sector. Entonces, bueno, es muy importante, ¿vale? Y a veces los inversores, dependiendo del monto que ponen y de lo que invierten, pues sí que quieren tener una posición en el consejo y sobre todo no por controlar, sino también por apoyaros y por brindaros su conocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que puede ir desde 13 a 12, por lo general, ¿vale? ¿Qué pasa? Nos preguntáis mucho. Vale, como administrador, ¿qué responsabilidad tengo? Bueno, desde luego que como administrador, mucho más que como socio. Siempre que estás formando parte de una sociedad y eres socio, tienes una responsabilidad, ¿vale? Decíamos, como antes me diríais, bueno, y entonces, ¿por qué constituir una sociedad? Si decíamos que limitábamos la responsabilidad, y sí, se limita, pero es verdad que si tú actúas de manera negligente, obviamente no se puede proteger cualquier tipo de práctica, o sea, tienes que actuar de buena fe y tratando de obviamente no ir en contra de la ley. Si haces algo en contra de la ley, entonces quizás nos saltamos esa responsabilidad limitada a la propia persona jurídica y al monto, ¿no? El capital social con el que la constituimos o con el que está constituida, y entonces sí que puedes tener una serie de responsabilidad tanto civil como penal. Es verdad que como administrador, pues un poco más. ¿Por qué? Porque estamos en la toma de decisiones y la carga de toma de decisiones es mucho mayor. Entonces, obviamente tenemos más responsabilidad, ¿vale? Pero siempre, bueno, pues puede ser, como os pongo ahí, civil o penal, y a veces es, o sea, obviamente esa responsabilidad es cuando actuamos con una mala fe, ¿no? Que decimos en derecho, con una mala praxis. Pero bueno, por lo general, ¿vale? Si actuamos de buena fe y tratando de ser con una buena diligencia, ¿no? Y como buenos administradores, no deberíamos, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Y a todos nos puede pasar. De hecho, el 80% de las compañías, de las startups que se crean, no superan lo que llama el valle de la muerte. O sea, el 80% mueren. Entonces, es algo habitual, las cosas pasan, se puede fracasar, no pasa nada, pero siempre habiendo actuar bien y obviamente no actuando con mala fe, ¿vale? Entonces siempre puede pasar, pues eso, que se disuelve la sociedad, puede haber alguna serie de deudas con los proveedores, esas cosas pasan, ¿vale? Pero tenemos que poner todos los medios para que no pase, ¿vale? Y por eso también existe esa responsabilidad residual que siempre está ahí, ¿vale? Porque si no el proveedor o las personas con las que interactúa la persona jurídica estarían totalmente desprotegidas, ¿vale? Y por último, veríamos un poco lo que es la documentación legal básica, ¿vale? Cuando constituimos una sociedad, pues bueno, está la denominación social o la razón social, que se dice también en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Esto es diferente, a veces se confunde, ¿vale? Con lo que sería el nombre comercial, ¿vale? La marca. O sea, una cosa es el nombre comercial, que es la denominación social, y otra cosa es la marca. La marca es a través de la que comercializamos, ¿vale? Lo que realmente se conoce, ¿vale? Por ejemplo, en YouFounders, pues es YouFounders. YouFounders es nuestra marca, pero nuestro nombre comercial o nuestra denominación social o razón social, por ejemplo, una de ellas es YouFounders Management, SL. Ese es a nivel mercantil, a través, o sea, con lo que el gobierno, cualquier persona, identifica a YouFounders como persona jurídica. Pero en el mercado, vosotros, nuestros clientes, nuestros competidores, nos identifican como YouFounders a través de nuestra marca, ¿vale? Entonces, necesitamos tener una denominación social, necesitamos tener unos estatutos sociales básicos, ¿vale? Por lo general básicos, que establezcan un poco, o sea, aquí en España, por ejemplo, los estatutos son públicos, entonces muchas veces simplemente regulas lo que es las bases mínimas que legalmente se requiere para tener unos estatutos que cumplan, ¿vale? Que se pueda registrar correctamente la sociedad en el registro mercantil, pero después creas un pacto de socios que es privado, donde realmente estructuras todos los entresijos de la sociedad que se quedan a nivel privado entre los socios y que no tienen que conocer todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, son dos documentos que tienen dos finalidades completamente diferentes. Entonces, bueno, en cada legislación tenemos que saber qué requisitos deben contener los estatutos para que sean legalmente correctos, ¿vale? Luego está el capital social, que como os decía, por ejemplo, en España antes eran 3.000, en las sociedades anónimas son 60.000, aquí en España, ahora las sociedades limitadas, que antes era 3.000, ya no tiene, y por lo que he visto, en general, no hay un monto mínimo, ¿vale? También deciros que como capital social no solamente se puede aportar dinero, o sea, aportaciones monetarias, sino también se pueden aportar, por ejemplo, un ordenador como valor, ¿vale? Para llenar un poco ese capital social con el que empieza la compañía, ¿vale?
Entonces, bueno, eso sobre todo pasaba antes mucho, que claro, había que llegar a 3.000 euros aquí en España, entonces a veces no tenías la liquidez, pero aportabas un ordenador, entonces el valor del ordenador ya es capital y luego el resto lo pones con dinero o con otra aportación no monetaria, ¿vale? Y ya por último, bueno, sería eso, hay que determinar siempre la forma de administrar, que es como os decía antes, pues con la Junta General y el órgano de administración. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos lo que os decía de pacto de socios y plan de incentivos, ¿vale? Entonces, en el pacto de socios, como os decía, son las reglas del juego, ¿vale? Y bueno, se regulan las relaciones entre los diferentes socios y entre estos y la compañía. Entonces, es un poco lo que os decía, la unión, o sea, cómo empezamos, cómo convivimos y esa separación. Hay un montón de cláusulas, ¿vale? Y esto es muy ad hoc, o sea, esto siempre os decimos que debemos de asesorarnos con abogados, ¿vale? Si bien es verdad que, como os decía antes, dependiendo del presupuesto que tengamos, pues a lo mejor no nos compensa en la parte de constitución de una sociedad, porque a lo mejor es más ABC, es un poco más simple, pues a lo mejor no necesitamos un abogado para constituir la sociedad. Pero es verdad que cuando ya entramos en el pacto de socios, planes de incentivos, esto sí que 100% casi seguro, ¿vale? No sirve coger un modelo de internet porque al final nunca, o sea, hay una serie de cláusulas que tienen un razonamiento más, o sea, que tenemos que tener una visión más a largo plazo, ¿vale? Y no somos a lo mejor capaces, si no tenemos conocimiento o expertise en la materia, de llevarlas a cabo. Entonces, es interesante, ¿vale? Asesorarnos bien con un abogado, ¿vale? Entonces, bueno, vemos un poco en la gestión y administración, ¿vale? ¿Por qué volvemos a poner este punto? Porque aunque en el pacto de socios ya determinemos cuál va la Junta General, qué mayorías, por lo general son mayorías, la ley ya establece una serie de mayorías, ¿vale? Hay una serie de materias, una serie de decisiones que la propia ley ya establece una mayoría reforzada, es decir, no vale el 50%, tiene que ser un poquito más, pero incluso en nuestro pacto de socios podemos específicamente añadir, pues por ejemplo, que se llama también derechos de veto, o sea, que una decisión no se puede tomar sin que esa persona que determinamos, ¿vale? Que goza de ese derecho de veto, diga que sí. Si dice que no, da igual las mayorías. Esa persona tiene ese veto y veta esa decisión. Eso se puede establecer, por ejemplo, en el pacto de socios. Por eso que a lo mejor no te interesa que todo el mundo sepa qué persona tiene ese derecho de veto y se establece de manera privada. Entonces, después también, pues son un poco la protección de la tecnología. En el pacto de socios se establece pues, que la tecnología pertenece a la sociedad, que eso también es un poco da seguridad a los inversores. Si se puede transmitir o no las participaciones, a quién las podemos transmitir, cuándo las podemos transmitir. Ahí también se determinan, por ejemplo, los derechos de adquisición preferente, que son esos derechos que tienen los socios que están dentro a poder adquirir las participaciones si alguien quiere venderlas a otra persona y alguien de dentro quiere comprarlas, tiene ese derecho de adquisición preferente. En el pacto de socios se regula cuándo existe ese derecho, cuándo a lo mejor ya no existe, a lo mejor en determinados momentos, como puede ser en una cláusula de tagalón o dragalón, que es en casos de venta o de eventos de liquidez, ¿no? Decimos, oye, pues mira, en estos eventos de liquidez, si por ejemplo, nos ofrecen en el dragalón, ¿no? Una valoración de 10 millones para comprarnos la compañía. Bueno, pues si hay 10 millones y se compra el 100%, no existe derecho de adquisición preferente y vendemos todos. Entonces ahí, por ejemplo, se suprime. Pues todo eso se regula en el pacto de socios y por eso os digo que, claro, como tiene un fondo jurídico ya mayor, ¿vale? Es mucho más sesudo, es verdad que debemos hacerlo, ¿vale? Con un experto en la materia y para eso, bueno, están los abogados, mis compañeros de profesión, que de hecho me consta que hay alguno también conectado, así que, bueno, hola a todos los que me estén viendo. Y nada, si seguimos un poco más, ¿vale? Ya para acabar los diferentes puntos que pueda haber, lo que os decía, cláusulas penales, que sobre todo es en la parte de incumplimiento de obligaciones, por ejemplo, muy típicas que muchas veces me preguntáis, bueno, a ver, es verdad que cláusulas penales suena un poco fuerte, ¿no? La palabra penal, ¿no? Tampoco es que van a meternos en la cárcel, pero que se dice cláusulas penales, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo aquí es regular cuando alguien incumple el pacto de socios, por ejemplo, algún caso muy habitual que los inversores suelen requerir es que los founders, ¿vale? Estéis vinculados al proyecto durante un tiempo. Suele ser un periodo pues, de 3, 4 años, lo que más o menos establece el business plan. Entonces, si alguien se desvincula, ¿vale? Pues que obviamente no tenemos que penalizarlo, ¿vale? Por eso de ahí cláusula penal. Entonces, ¿cuál es esa penalidad? Pues ahí en esas cláusulas se establece. Luego también, pues en cómo se resuelven esos conflictos, si es que sucede, esto es lo que os decía,
medidas preventivas en vez de paliativas, ¿vale? Oye, si alguien incumple, ¿qué pasa? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cuánto tiempo hay para tomar esa decisión? ¿Vamos a un juzgado o no? O sea, se establecen un montón de cosas, ¿vale? Y luego, por último, referentes a la liquidación, que también es muy importante, y sobre todo esto de cara a los inversores, esos eventos de liquidez, ¿vale? Al final un inversor tenemos que también saber el carácter, ¿no? El perfil. Un inversor, desde luego, cuando mete el dinero en nuestra compañía es para sacar una rentabilidad. Entonces, le interesan mucho estas cláusulas, ¿vale? Luego, por último, ya respecto a las personas, estos planes de incentivo que os decía, ¿vale? Planes de incentivos, perdón, que normalmente nos lo preguntáis mucho, oye, ¿cuánto porcentaje tenemos que reservar? Bueno, pues entre un 10 y un 15% es lo que solemos recomendar, ¿vale? 10 y 15% porque al final sí que es verdad que es muy interesante, ¿vale? Que tengamos a los empleados vinculados, ¿vale? A nuestro proyecto, motivados. Entonces, si les damos un porcentaje y poco a poco, como se dice, ¿no? Vestean, ¿vale? Suelen ser contratos de vesting. Entonces, cada año ese trabajador va adquiriendo un porcentaje, ¿vale? En base a cumplir unos objetivos o el propio paso del tiempo. Y entonces es muy interesante porque eso motiva a la persona a trabajar y cumplir esos objetivos o a quedarse en el proyecto. Vale, si continuamos, veríamos un poco la parte, ¿vale? Esa de MVP de propiedad intelectual, ¿vale? Del knowledge, ¿no? Entonces, claro, nuevamente, importa mucho la fase en la que estemos. Pues claro, en una fase idea, a lo mejor lo primero que decidimos realmente, aparte de empezar a ver qué es lo que vamos a montar, cómo es nuestro proyecto, decidimos cómo se va a llamar nuestro proyecto, cuál va a ser nuestra marca. Y entonces ahí, ¿vale? Es súper interesante que, como os decía, es un poco más lío si aunque sea muy bueno cuanto antes registrar nuestra marca, ¿vale? Es verdad que es un poco más lío si lo ponemos primero a nuestro nombre y luego tenemos que poner el nombre de la sociedad, ¿vale? Pero bueno, si sois extremadamente diligentes y cuando tenéis el nombre queréis ya empezar los trámites de registro de marca, pues bueno, es muy interesante, ¿vale? Empezar a pensar ya en cómo proteger esa marca para que luego no tengamos problemas a la hora de, sobre todo, internacionalizarnos, poder operar en los diferentes países con esa marca en la que ya hemos invertido mucho dinero en marketing, etcétera, y que no sea en vano, ¿vale? Porque si luego no podemos operar en otro país y nos queremos internacionalizar, pues tenemos un problema porque tenemos que cambiar nuestra marca y ya todo lo que hemos invertido para que nos conozcan en el mercado y en nuestra diferenciación y demás, pues ya se queda un poco en vano, ¿no? Entonces al final tenemos que realmente pensar muy bien y sobre todo por eso, porque a veces a lo mejor contamos con un presupuesto limitado y tenemos que realmente tomar decisiones que hagan que nuestro proyecto sea robusto desde el inicio y luego no caigamos. De hecho, muchas de las empresas pues eso, fracasan luego porque, oye, infringiste, porque no sabías que había otra marca que estaba operando con tu nombre, estabas comercializando y te demanda. Y puedes acabar en procesos judiciales, gastándote un montón de dinero en abogados y en cambiar en la marca y habiendo perdido un montón de dinero en marketing, que hace que el proyecto de repente deje de ser rentable y a lo mejor tengas que finalizarlo, ¿vale? Y no puedas seguir. Entonces es muy importante, ¿vale? Proteger nuestra marca y decidir, cuando tenemos ya la marca decidida y estamos empezando ya a invertir dinero, empezar a protegerla, ¿vale? Y a hacer el registro, ¿vale? Existen diferentes instituciones, ¿vale? En general, por ejemplo, en Chile es el Instituto Nacional de Marcas, el INPI en Argentina, el SIC en Colombia, el INPI con M en México. Entonces, bueno, hay diferentes instituciones en las diferentes jurisdicciones, ¿vale? En las que tenemos que aplicar, se puede hacer sobre todo online y bueno, hay que ver un poco el coste. Normalmente es a nivel nacional, aquí por ejemplo en España muchas veces también se plantea la parte de registro de marca europea, pero es verdad que si nos vas a empezar a operar en bastantes países de la Unión Europea se hace un poco costoso, ¿vale? Entonces tenemos que ver un poco, jugar un poco con los precios porque en cada país que adicionas es más dinero. Entonces hay que ver realmente nuevamente con el business plan, oye, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos a internacionalizarnos? Pues vamos a solicitar la marca en esos países, ¿vale? Aquí en esta fase de idea, también a nivel jurídico, es importante los NDAs, ¿vale? Muchas veces nos lo preguntáis, esto es una pregunta súper recurrente. Oye, ¿se firma algún NDA con los advisors? ¿Se firma algún NDA con los inversores? Vale, hay que tener muy claro, ¿vale? Que los NDAs muchas veces, o sea, son muy útiles, ¿vale? Y sé que si no, algún compañero mío me mata de profesión, me dice que si digo que no son útiles, no vale, o sea, vamos, que estoy loca, sí que son útiles, pero también hay que saber el momento en el que estamos, ¿vale? Entonces, un inversor, por su carácter y por su perfil, no quiere reunirse contigo para robarte tu idea. O sea, un inversor quiere invertir en tu proyecto y que tú lo lleves a cabo, lo desarrolles y lo hagas rentable. Entonces, realmente con un inversor, cuando además no vas a hablar de muchísimas cosas a nivel tan trascendental de tu tecnología,
no es necesario firmar un NDA, ¿vale? Muchas veces nos lo decís, oye, voy a tener una reunión con el inversor que me habéis introducido, ¿tengo que firmar un NDA? No. ¿Vale? Los advisors, además, ellos ya firman confidencialidad y demás de los proyectos y la limitación de poder explotar cualquier proyecto con el que han tenido contacto y, con el y del que se han a lo mejor enterado a través de la plataforma de YouFounders. Entonces, tampoco hay que firmar NDAs con los advisors. Pero sí que es verdad que si vas a reunirte con un competidor que quiere comprar tu producto, o te vas a reunir con un competidor, o te vas a reunir, por ejemplo, cuando eres founder y tienes tu idea y te vas a reunir con otra persona que la quieres como founder, pero a lo mejor no la conoces tanto, a lo mejor con esa persona sí que firmas un NDA. ¿Vale? Hay que saber un poco el momento. En la fase de desarrollo, bueno, esto sobre todo es, y yo lo resumiría para no enrollarme mucho y poder hablar bien de la parte de inversión, que me interesa mucho contárosla. Hay que diferenciar que si tú eres el propio CTO, o sea, bueno, el propio ingeniero, ¿vale? Que creas tu propio software, ¿vale? Ya implícitamente el software, que es un intangible, ¿vale? Y se protege con la propiedad intelectual, ya tú, o sea, implícitamente, ¿vale? De manera directa, cuando lo estás creando, ya estás siendo autor y ya tienes tus derechos de autor, ¿vale? Pero luego eso tenemos que patentarlo, tenemos que protegerlo, etcétera, etcétera. Como os decía, los softwares, ¿vale? Dependiendo del producto que estemos creando, los softwares por lo general es complicado, ¿vale? Es complicado patentarlo. Hay una serie de casos específicos, ¿vale? Y hay que basarse bastante en la jurisprudencia. Por eso que a lo mejor una asesoría legal para que os digan, oye, pues mira, este software, este que has construido, sí es fácil o no, es interesante. Pero si no, por ejemplo, el registro notarial, los contratos escrow, que esos contamos también en los artículos de qué son exactamente, son interesantes, ¿vale? Para tratar de evidenciar la autoría, ¿vale? Y que tú fuiste el que creaste ese software, ¿vale? Por lo general es ir a un notario y que quede constancia públicamente, ¿vale? Una evidencia notarial de que tú fuiste tal día, tal fecha y registraste ese producto tecnológico a tu nombre. Entonces, lo importante aquí, ¿vale? Es cuando tú no eres el creador, sino que es un trabajador tuyo o una persona que contratas, ¿vale? Que es lo que pongo ahí, trabajador o tercero, o sea, realmente es súper importante, ¿vale? Que en los contratos laborales o en el contrato por obra, ¿vale? Tengamos una cláusula en la que nos ceden esos derechos de autor, ¿vale? En la que ceden a la compañía que lo contrata, a ese profesional que se incorpora en nuestra plantilla, o a esa tercera persona, a ese freelance que a lo mejor contratamos para que nos haga el software, ¿vale? Que ceden los derechos de autoría y que toda la propiedad intelectual que se genera a raíz de esa creación de ese software o de ese código o de esa página web es de la sociedad, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, bueno, dependiendo de qué es la fase luego final de producto final, qué tipo de producto estamos creando, hay que protegerlo de una u otra manera, ¿vale? Esto sobre todo, o sea, esto sí que es fundamental, clave asesorarse con una persona experta en propiedad intelectual y propiedad industrial, ¿vale? Las marcas son más fáciles, el procedimiento es mucho más sencillo, online, es muy intuitivo, esto ya entra con un trasfondo jurídico importante. Y si queremos tenerlo bien protegido, es importante, ¿vale? Que llevemos a cabo la asesoría con un profesional. Y ya por último, ¿vale? Pasaríamos a la parte de, en la siguiente diapositiva, pasaríamos a la parte del proceso de ronda de inversión, ¿vale? Que esto sobre todo sé que os interesa un montón, siempre nos lo preguntáis y demás. Y bueno, el ciclo, ¿vale? Financiamiento de una startup, aquí podemos ver las diferentes etapas que hay, ¿vale? Hay una fase pre-semilla, ¿vale? Que es la fase pre-seed, hay una fase seed y luego ya está early stage y ya growth, ¿vale? Como veis, el Valle de la Muerte que estáis señalado, ¿vale? Esa es justo en la fase semilla, ¿vale? Ahí es cuando realmente se determina si la startup sigue o no adelante. También es verdad que muchas veces se puede levantar la primera ronda y si realmente no llevas a rajatabla el business plan y haces una buena location de los fondos que has levantado, ¿vale? También obviamente la compañía pues, puede no ser rentable, dejar de ser profitable y morir, ¿vale? Pero bueno, sobre todo es clave esta primera etapa. Y una cosa muy clave que os decimos siempre, por lo que muchas veces no podemos realmente ayudaros, ¿vale? Es por el cap table, ¿vale? Esta es la pregunta del millón. Oye, ¿cómo tengo que tener estructurado mi cap table? Porque es que realmente cuánto me tengo que diluir y cuánto no. Entonces, esto es súper importante, ¿vale? O sea, realmente tenemos que llegar a cuando pone serie A en este gráfico, tenemos que llegar como máximo diluidos entre un 55-60%. O sea, los founders, cuando llegan a una serie A, tienen que tener entre un 55 y un 60% del cap table. Si no, los inversores
es que no quieren invertir en el proyecto porque habéis perdido el control, habéis perdido la mayoría, no estáis tan motivados, o sea, no, ya no es vuestro el proyecto, ya es de la gente que os ha invertido antes. Entonces, por eso es tan importante que cuidéis este cascarón, o sea, que cuidéis vuestro proyecto. Y cuando vais incorporando inversores y dándoles porcentaje, e incluso también a trabajadores y a advisors, a quien sea, vuestro porcentaje es oro. Tenéis que verlo como que es oro, porque no podéis regalar porcentaje como si, como no es dinero, parece que duele menos darlo, pero no, o sea, es muy, muy, muy importante, ¿vale? Llegar a esta fase con una, o sea, la serie A con un 50-60%, ¿vale? Entonces, realmente en las primeras fases tenemos que diluirnos entre un 10, como mucho 15%, ¿vale? Entonces, tenemos también, aquí entra un factor clave que es la valoración de nuestra compañía. Claro, entonces me diréis, claro, Carmen, pero es que al principio que necesitamos capital, si hacemos, por ejemplo, una ronda de Family, Friends and Fools, que son las primeras personas que meten dinero, joder, claro, pues nuestra valoración es muchísimo más pequeña porque tampoco tenemos el software tan desarrollado. A lo mejor nuestro MVP es un MVP muy early, entonces, claro, la valoración es muy, muy pequeña y no nos compran que la valoración sea de 3 millones o de 5 millones, ¿vale? Perfecto. Entonces, aquí entra también otra de las claves, que es cómo hacemos esas primeras rondas, cómo estructuramos esas primeras rondas, ¿vale? Tenemos dos maneras de estructurarlas. Podemos hacer lo que se llama un equity financing, que es hacer una ronda, una ampliación de capital, emitimos participaciones y los socios que se incorporan, los nuevos socios, los inversores, son accionistas, ya tienen participaciones. Entonces, ahí, obviamente, tú te determinas una valoración y esa valoración, dependiendo del dinero que pongas, te da un porcentaje. Entonces, si la valoración es baja, pues van a tener un porcentaje muy grande. Si la valoración es alta, que no suele ser, van a tener un porcentaje más chiquitito. Entonces decimos, vale, ¿y cómo podemos hacer para que nos den el dinero? Porque a veces tenemos esa necesidad de capital, pero no queremos diluirnos, no queremos dar ese porcentaje. Vale, pues ahí entran lo que se llaman instrumentos convertibles, ¿vale? Que si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, aquí vemos un poco, ¿no? Os tenía puesto tipo de inversores que pueden ser Family, Friends and Full, Venture Capital, que ya son como más institucionales, y Business Angels, que son menos, o sea, son menos institucionales. Hombre, hay alguno que es profesional, ¿vale? Que se dedica a esto, otros que simplemente pues tienen un trabajo y como, vamos a decir así, hobby o como realmente les gusta la parte de inversión, quieren invertir. Entonces, nuestra cap table, como os decía, primeras fases, pre-seed, seed, entre un 10, 15, 20%. Pero al llegar a la serie A tenemos que tener entre un 55 y un 60%. ¿Por qué os pongo aquí en la pre-seed mejor safes / notas convertibles? ¿Por qué? Porque son los instrumentos convertibles. ¿Estos instrumentos qué hacen? Estos instrumentos difieren, ¿vale? En el tiempo la entrada del inversor como socio. Entonces, cuando firmamos esta nota convertible o este safe, que luego os contaré brevemente las diferencias que hay, ¿vale? La persona es como un prestamista, como que nos está prestando dinero. ¿Qué pasa? Que eso en el documento se establece que en un momento determinado, en una serie de casuísticas que se establecen, ¿vale? Ese inversor, que es un prestamista, va a convertirse en socio y va a convertir a la valoración o que establecemos en el documento o que en ese momento tiene la compañía. Y como estamos, vamos a decir así, dándole una patadita y llevándolo más allá en el tiempo y alargando en el futuro esa entrada como accionista, lo que hacemos es que cuando vaya a convertir y entre como accionista, 100% la valoración va a ser mucho más grande que cuando nos ha dejado el dinero. ¿Por qué? Porque ya hemos invertido ese dinero en crear el proyecto, en crecer el proyecto, crear el producto. Entonces, son clave. O sea, estos documentos de instrumentos convertibles son clave al principio. Es clave tener un buen instrumento convertible, una buena nota, un buen safe, ¿vale? Que es más común en América y en Latinoamérica, para eso, para no diluirnos, para que la dilución la atrasemos lo máximo posible y que cuando realmente se produzca la conversión, nuestra compañía tenga la máxima valoración, ¿vale? Entonces, como os decía, ¿vale? La nota convertible, el SAFE, a veces también puede ser un préstamo participativo convertible, pero bueno, los más comunes es nota convertible y SAFE. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, el SAFE es totalmente irrevocable, ¿vale? La devolución del capital, o sea, no es un préstamo, ¿vale? O sea, porque a veces también tenéis miedo, pero es un préstamo, entonces cuando llega tal momento, a lo mejor el inversor me puede pedir que le devuelva el capital y si no tengo el capital, ¿qué hago? No. Por ejemplo, el SAFE es irrevocable, ¿vale? A menos que se disuelva la compañía, que muchas veces cuando se disuelve la compañía sí que se establece que este inversor, que este prestamista, va a ser de los primeros en cobrar si es que hay algo de liquidez
si es que el software vale algo y se vende en subasta, va a ser el primero en cobrar para recuperar la inversión, ¿vale? Pero si no, pase lo que pase, o sea, si no se disuelve la compañía, dentro de las diferentes casuísticas que se establecen, el inversor va a convertir, ¿vale? Podrá convertir, en este caso, si es un SAFE, siempre son acciones preferred shares, que se llaman, ¿vale? Preferenciales, que es lo que os decía antes. Por eso es importante el instrumento jurídico que tenemos, que permita emitir acciones preferentes, ¿vale? Entonces, el SAFE es siempre así, siempre es, no tiene intereses, no tiene un cap, o sea, no hay una valoración como tal, de a cuánto vas a convertir. Entonces es en el momento de convertir cuando se ejerce, porque pasa tal casuística, vemos cuál es la valoración y convierte. Y no tiene intereses, eso que os decía, no se puede, no hay que devolverlo. Y entonces una cláusula muy importante que se establece ahí, sobre todo, es la most favored nation. Esta cláusula lo que hace es que el inversor dice, vale, yo no sé cuánto va a valer tu compañía, ¿vale? Pero en el momento en el que vaya a convertir, porque por ejemplo, vas a hacer una ronda de financiación, que es cuando va a entrar un Venture Capital, seguramente en la serie A, que te dice, no, yo quiero acciones y yo quiero entrar como accionista. Entonces, eso es un equity financing. Ahí se produce la emisión de acciones. Entonces, eso detona la conversión del instrumento. Y entonces, ahí es cuando dice el instrumento, vale, ¿qué valoración tiene la compañía en ese momento? ¿Qué valoración dice el Venture Capital que tenéis? 5 millones. Vale, pues este señor convierta 5 millones y con las condiciones, por eso se dice most favored nation, las mejores. El inversionista que entre, que tenga las mejores condiciones, esa persona, ese inversor que en el pasado te dejó el dinero y apostó por el proyecto, se va a sumar, va a adquirir esas mejores condiciones. Pero tu ventaja es que va a convertir a una valoración mucho más alta bueno, a la que hubiese entrado antes, y entonces vas a hacer que tú te hayas diluido menos. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un founder, diluirse lo menos posible, ser realmente el dueño de su compañía, porque ha sido el que realmente lo ha creado y el que realmente ha trabajado en ella. Entonces, por eso es tan importante tener la mayor parte del capital, porque eso vas a tener más rentabilidad cuando la vendas, vas a tener, o sea, va a ser tuyo el proyecto, no va a dejar de ser tuyo. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? La nota convertible se diferencia en que a veces sí que se puede establecer una devolución del capital, ¿vale? Si se quiere. Por lo general, yo no recomendaría establecer la devolución del capital porque nunca sabes si vas a tener el dinero para devolverlo. ¿Vale? A lo mejor lo que sí que puedes es lo que os decía, oye, pues sí que se le puede pagar si se vende el software y valía algo, porque el proyecto fue mal, ¿vale? Pero no haces, o sea, no te cargas con la responsabilidad de tener que devolver el dinero de manera en dinero, ¿vale? Líquidamente, ¿vale? Entonces, la nota convertible a veces lo establece, pero no debe ser lo normal. Lo que sí que establece la nota convertible, por ejemplo, normalmente es un cap. Un cap es la máxima valoración a la que va a convertir el inversor, independientemente de que cuando vaya a convertir, quizás la compañía vale más, pero le estás dando ese beneficio. ¿Por qué? Porque están dando antes, está arriesgando por el proyecto. Entonces dices, vale, pues mira, independientemente de lo que pueda valer la compañía dentro de un año, ¿vale? Que vamos a hacer, por ejemplo, la ronda, tenemos previsto hacer la emisión de acciones. Independientemente, si vale, yo qué sé, 10 millones, me lo invento, tú como máximo vas a convertir a 8 millones. Ese es nuestro cap. Entonces, el inversor sabe qué porcentaje mínimo de participaciones va a tener. Si no llegan a ese cap, porque, por ejemplo, nunca se llegó a 8 millones y la compañía vale 7, va a convertir a 7 millones y va a tener más acciones, porque va a convertir a un precio menor. Pero si la compañía vale 10 millones, ese inversor, como ha pactado un cap, no va a convertir a más que a 8 millones. Entonces, eso es como el beneficio que tiene por haberte dado el dinero antes, ¿vale? Las notas convertibles, si tienen un cap, no tienen intereses. A veces, si no tienen ese cap, como no saben a qué valoración va a convertir y ni qué porcentaje va a tener, pues tiene intereses y va generando unos intereses. Siempre tiene que estar equilibrado, ¿vale? Porque al final el inversor que entra en una etapa muy temprana está arriesgando por vuestro proyecto y confiando en vosotros e invirtiendo dinero. Tiene que tener un premio en comparación a quien entra más tarde, que a lo mejor ya ve más métricas, más proyecciones, más números, y entonces sabe que el proyecto seguramente salga adelante con éxito. En una etapa tan temprana no lo tienen tan claro, ¿vale? Entonces, esto sería un poco la clave, ¿vale? Para hacer vuestros primeros, o sea, si necesitáis capital, que es totalmente comprensible, genial.
Si hay personas que quieren invertiros porque son familia, amigos y os van a facilitar ese primer inicio del proyecto, fenomenal. Pero utilizar instrumentos convertibles para no diluiros y para que luego no perdáis el control. Y luego no vaya en detrimento de cuando realmente queréis levantar capital y realmente queréis inversores que os inviertan para poder escalar vuestro proyecto y poder hacerlo grande de verdad y llevarlo a otro nivel, que no sea un impedimento el que os habéis diluido. Porque entonces ahí tenemos un problema. Hay que recomprar participaciones y esas participaciones ya tienen un valor más grande en el mercado y ya no tenemos tampoco a lo mejor la liquidez y entonces ya no podemos seguir creciendo el proyecto y nos quedamos en una pyme, no podemos llegar a ser un unicornio, que es lo que realmente queremos, valer miles y miles de millones de euros. Entonces esto es clave, ¿vale? Y hacer un buen safe, yo os recomendaría que si no tenéis capital para poder, o sea, recursos para poder contratar a un abogado y hacerlo ad hoc a vuestra situación y demás, por ejemplo, Y Combinator, que es una aceleradora también muy buena, y desde YouFounders proporcionamos un modelo, ¿vale? Que puede por lo menos solucionaros los primeros pasos, ¿vale? Las primeras entradas de capital. Por último, es muy importante, también os lo preguntáis a veces, la estructura societaria, sobre todo en Latinoamérica, ¿vale? Claro, creáis vamos a acabar ya en 5 minutos, ¿vale? Pero como hemos empezado un poquito más tarde, por eso me estoy alargando 5 minutos, ¿vale? Perdonad si algunos tenéis que ir, como os dijo mi compañera, se queda grabado, entonces, bueno, podéis ver el final después, ¿vale? Estamos acabando de todas formas. Entonces, esto es también importante, ¿vale? Que tengáis en cuenta un poco también en el business plan y un poco con los recursos que tenéis que contar de cara a la ronda, ¿vale? A la primera ronda que hagáis, aunque sea con notas convertibles, ¿vale? De hecho, cuando levantéis la primera ronda SEED y demás, siempre es con notas convertibles. Nosotros retrasamos por activa y por pasiva la entrada de los inversores en el capital hasta una serie A como mínimo, ¿vale? Entonces, es importante en Latinoamérica, ¿vale? Tener en mente que tenemos que crear una parent company que se llama una sociedad holding en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos nuestra sociedad que creamos, nuestra SAPI DCV, nuestra SAS en Colombia, nuestra sociedad limitada en España, la creamos en la jurisdicción en la que estamos, ¿vale? Pero si queremos levantar capital, tenemos que tener en cuenta que los inversores, por los riesgos que puede tener invertir en una jurisdicción u otra, prefieren invertir en Estados Unidos, ¿vale? Que está todo mucho más favorable de cara a los inversores también a nivel fiscal, ¿vale? Y entonces lo que se suele hacer es crear esta sociedad, esta parent company en Estados Unidos, por ejemplo en Delaware, a veces en Canadá, hay diferentes jurisdicciones, ¿vale? Entonces, se crea esa parent company, esa sociedad holding, ¿vale? En Estados Unidos, y lo que hacemos es replicar el cap table, o sea, que los socios fundadores y los socios que estén en la sociedad colombiana, en la sociedad mexicana, pasan a ser socios en esa sociedad en Estados Unidos, que claro, esa sociedad en Estados Unidos, a su vez, ¿vale? Va a ser la propietaria del 100% de la sociedad en México, Colombia, la que sea, que pasa a ser una sociedad subsidiaria. Entonces, al final, tú siendo socio de la parent company, de la de arriba, también eres socio de la de abajo. Entonces, los inversores, el depósito, o sea, los fondos lo hacen en esa sociedad en Estados Unidos. Y luego esa sociedad de Estados Unidos va haciendo transferencias de capital según las necesidades a la subsidiaria, que la subsidiaria podemos tener una que a lo mejor estábamos en México, o cuando nos vamos a internacionalizar podemos traspasar los fondos también a la que creemos en Argentina, a la que creemos en Chile, a la que creemos en la jurisdicción que nos vayamos a internacionalizar, ¿vale? Pero es muy importante tener en mente que tenemos que crear esta estructura, ¿vale? En Estados Unidos, que va a ser esa sociedad holding, ¿vale? Que tenemos aquí este dibujo, sociedad holding arriba. Tenemos una en Chile, que es con la que empezamos, por ejemplo, en este caso, que tiene la propiedad intelectual. Entonces, la de arriba, la sociedad holding, es la dueña de la sociedad chilena, y si, por ejemplo, nos hemos ido a México, ¿vale? Y queremos operar en México con ese software, la sociedad de Chile tiene que hacer esa transferencia de tecnología, o extender esa licencia, ¿vale? Una licencia para que puedas operar, aunque sea compañía, aunque seas tú mismo, tienes que crear esa licencia porque estás en otro país, en otro mercado, para poder operar en ese otro mercado, ¿vale? Con ese software que has creado. Y entonces, esta misma que creamos en México también va a ser subsidiaria de la de arriba. Por eso os decimos que el cap table se replica, ¿no? Porque realmente ahora los socios estáis todos arriba y todos los socios de arriba van a ser dueños de todas las sociedades de abajo, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería la estructura que se crea de cara a la ronda, ¿vale? Pero no solo la serie A, sino ya en una ronda SEED tenéis que crear esta estructura, ¿vale? Cualquier business angel un poco ya más profesional os va a pedir esta estructura. A veces, si no, lo que se hace en estos primeros, que a lo mejor dicen, bueno,
vamos a poner en la nota convertible, ¿vale? Que te firmo ahora con la compañía de México, que cuando creéis la sociedad holding, yo también paso a ser socio de la sociedad holding, ¿vale? Y paso a tener participaciones de la sociedad holding, que es donde se invierte el dinero y la que va a ser dueña de todo lo demás. Y ya por último, el último punto que quería comentaros es la due diligence, que era el punto como final para acabar esta charla, ¿vale? De que todo esto, ¿vale? Que creamos el producto, patentamos nuestro software o no, o lo registramos notarialmente, hacemos el registro de la marca, tenemos una sociedad que realmente se adapta a las necesidades para crecer y para escalar el proyecto, creamos un pacto de socios. Todo esto se hace de cara a la due diligence, sobre todo. Y esto facilita muchísimo los procesos de inversión. ¿Por qué? Porque la due diligence es lo que hacen los inversores, ¿vale? Que se llama debida diligencia, es lo que hacen los inversores de cara a, oye, ¿el proyecto está bien o no? ¿Tenemos bien? ¿Está todo en regla? O sea, es súper importante, ¿vale? Para que nos vayan a invertir, que vean que somos unos founders serios, que somos profesionales, que hemos tratado de dar los pasos correctos legalmente para tener todo atado y que cuando el inversor pone el dinero, si nos vamos a internacionalizar, de repente no nos dicen que no podemos operar en ese mercado porque no tenemos la marca registrada en ese mercado y hay otra marca operando. ¿Qué dirá el inversor? Ah, genial. Pues nada, o sea, ya el business plan ya no va y ya la rentabilidad que íbamos a obtener ya tampoco. Y entonces mi dinero ya no tiene sentido que haya invertido en esta empresa. Entonces, ellos miran mucho todas estas cosas, ¿vale? Entonces, es súper importante tener todo en reglas. O sea, también se ve pues toda la parte de los contratos, como os decía, que hayan cedido los que trabajan en tecnología, que hayan cedido la propiedad intelectual y la compañía, que es en quien invierten los socios inversores, sea la dueña de ello, ¿vale? Porque imagínate que invierten en la sociedad y de repente el que es el titular de la propiedad intelectual es el trabajador. Se va de la compañía y ¿qué? Se quedó sin software y sin titularidad. La compañía ya no vale nada, porque lo que valía era por su intangible, por ese software del que era propietaria. Entonces, esto todo es súper importante de cara a este momento, la due diligence, y que los socios inversores vean que tenéis todo en regla. Y eso facilita muchísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, espero haber dado píldoras formativas y bastante información que sea un poco a grandes rasgos. He intentado hablar también de la forma menos técnica y un poco más llana, un poco más fácil para que todos nos entendamos, que al final es la finalidad, entendernos y que realmente pues sepáis tomar decisiones mejores a partir de ahora. Desde luego, si tenéis interés en que hable de más sobre algún punto más específico o se vuelva a hacer otro webinar, por favor, comentárnoslo, ¿vale? Vuestro feedback siempre es súper útil. También darnos feedback si podéis del webinar, si os ha parecido interesante, si habéis aprendido algo. Y nada, un placer haber estado con vosotros este ratito. Espero haber sido muy, bueno, que os haya enseñado al menos algo, que habéis quedado con algún concepto. Y nada, nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias Carmen, y a vosotros, al resto, por haber asistido. Ha sido muy interesante. Yo creo que hemos tocado muchos puntos claves. Entonces, pues gracias por estar a todos aquí. Si tenéis alguna duda, podéis aprovechar ahora para comentárnoslas. Bueno, creo que ya han surgido dos, así que las compartimos. Juan Francisco nos pregunta te pregunta, Carmen, ¿qué sugerencia tienes cuando el socio está en otro país? Porque él es de Perú y tiene una propuesta de startup desde Colombia. ¿Qué le recomiendas? Claro, a ver, esto es complicado porque al final, hombre, no sé cómo de familiarizado estás en el mercado, en Colombia, en donde quieres realmente llevar a cabo tu proyecto. Yo sinceramente no te recomendaría estar en un país, o sea, sé que ahora las tecnologías nos permiten, y de hecho iFounders nos permite estar en contacto con todos vosotros, es una maravilla, es brutal, pero sí que es verdad que para empezar un proyecto desde el inicio, ¿vale? Empezar a tomar todas las decisiones, empezar a vender, generar atracción y demás, creo que es complicado, a menos que a lo mejor tengas un socio que sí que esté en Colombia, ¿vale? Y que se pueda encargar de muchos trámites que hay que hacer al principio, que a lo mejor tienes que hacerlo de manera presencial. Entonces, yo realmente te recomendaría eso. Si tienes un socio que va a estar en Colombia, genial, es más fácil, pero si no, sí que te recomendaría empezarlo al menos en el proyecto, en el país en el que tú resides, y después podrás internacionalizarte, por ejemplo, a Colombia, o pasar a ampliar mercado. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Juan Francisco, espero que hayamos resuelto tu duda. Si tenéis cualquier otra duda, podéis aprovechar ahora.
ya sabemos que nos hemos ido un poco del tiempo, pero Sí, valía disculpadnos. la pena ver todos los pasos y concretar un poco todo. Vale, también nos pregunta Miguel, ¿qué les recomiendas si los fundadores se encuentran en diferentes países en relación a abrir la compañía? Bueno, claro, esto, a ver, siempre todo es un poco difícil así, sin conocer tanto el proyecto de fondo, no sé en qué países estáis, ¿vale? Pero bueno, yo lo vería sobre todo, me focalizaría un poco a nivel de viabilidad jurídica y de eficiencia fiscal, ¿vale? O sea, realmente creo que es súper importante, o sea, me parece una tontería, pero toda la parte de fiscal, ¿vale? Tributaria es muy importante también. De hecho, también es una de las cosas que tenemos muy en cuenta cuando creamos una sociedad, porque, por ejemplo, en España, si tú trabajas como autónomo, pagas un 45% de impuestos de lo que generas, o hasta un 45%, y sin embargo, con una sociedad pagas un 25% como máximo. Entonces, realmente es importante, al final, es que es dinero que estamos dejando de ingresar. Entonces, es importante saber en qué país estáis, porque, por ejemplo, sé que Argentina, por ejemplo, tiene un montón de complicaciones a nivel tanto tributario como para comercializar fuera de Argentina y demás. Entonces, nos ha pasado ya con países emprendedores desde Argentina que se les complica mucho la parte operativa. Entonces, si estáis en otro país un poco más friendly, pues sería interesante constituirlo ahí, ¿vale? A nivel, yo creo que costos está bastante parecido. Todos, en Latinoamérica sobre todo, está bastante parecido. Entonces, de hecho lo habíamos visto hace poco, o sea, está bastante similar, ¿vale? Entonces tampoco me guiaría tanto por lo que cuesta constituir una sociedad, sino más la operatividad, o sea, cómo realmente podéis llevar a cabo el mercado, la comercialización para generar esa primera métrica y también un poco cómo se afecta a nivel socios de la compañía los impuestos, ¿vale? Porque también esa parte, hay una serie de países en Latinoamérica que sí que tienen convenios impositivos y otros no. Entonces yo eso lo analizaría. Quizás eso sí merece la pena verlo con un abogado. Tenemos otra pregunta también por aquí, espero haberte respondido. Tengo un proyecto funcionando hace 9 años, fue expandiéndose poco a poco desde Argentina hasta Chile y Paraguay, pero todavía no está armada la estructura legal porque todo fue generándose con fondos y desarrollo propios. ¿En qué etapa se consideraría este proyecto? Perdón, bueno, es anónimo, no sé exactamente en qué etapa de cara a levantar la ronda de inversión. Si es en ese caso, ¿vale? Habría que realmente ver o sea, si los fondos son propios, o sea, han sido generados a través de lo que sería la facturación propia de la compañía, si hay algún inversor que os ha dado fondos, porque si hay algún inversor que os ha dado fondos, podría haber considerado una familia of Fools, sería una serie SID. De todas formas, sí que es verdad que toda la parte de cómo le llamamos a la ronda es un poco igual. O sea, al final, llámale como quieras, sí, pre-sí, lo que quieras. Al final, lo importante es, oye, ¿voy a hacer una emisión de acciones o no? ¿Cuánto voy a levantar y cuál es mi valoración? Para saber cuánto me diluyo y también hacia dónde voy, ¿no? O sea, cuál es el next step. Muchas veces lo decimos, vamos a levantar el dinero hoy, pero ya hay que pensar en, oye, ¿pero a dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero posicionar mi compañía? ¿Con qué valoración para levantar la siguiente? Y así saber cuánto te vas a diluir en esta y en la siguiente. Entonces, es importante saber, es que es un poco complicado responder esa pregunta sin saber un poco el track record de la compañía y un poco la historia. Pero bueno, espero haberte. Sí, facturación propia y ahorros. Vale, pues esto sería una ronda seed, pre-seed, aunque también había que ver, perdona que no lo habíamos visto, aunque también había que ver a lo mejor un poco la parte de qué facturación estás teniendo, ¿vale? Sobre todo de cara a poner la valuation, ¿vale? Y así saber lo que te vas lo que te vas a diluir. De todas formas, teniendo una estructura o teniendo tantas sociedades, quizás lo que haría es crear esta parent company en Estados Unidos ya, si quieres levantar una ronda de financiación, crearías esa parent company en Estados Unidos y que todas estas dependieran de esa. Y así ya tienes la estructura perfecta para levantar la ronda. Javier también dice que en España el constituir una sociedad es obligatorio que al menos un socio administrador esté dado de alta como autónomo. Sí, para ser administrador, sí, tienes que estar dado de alta como autónomo, correcto. Tengo el 100%, tú, decía el anónimo, ¿no? El de antes. Vale, sí, bueno, tú si tienes el 100%, perfecto. Entonces levantarías una primera ronda SID, quizás, porque entiendo que al tener ya 3 compañías estás facturando bastante, sería una ronda SID más que pre-SID. Había que ver, pues en base a eso, hacer un estudio de la valoración y levantar la ronda. Pero yo te recomendaría hacer ya la parent company. Yo soy de Colombia, pero no tengo aún una propuesta. Quiero trabajar en un equipo formando una startup. Sí,
bueno, o sea, yo en este caso creo que a nivel legal, pues eso, lo que te decía, ¿no? Esta es una parte un poco más de idea, mira a ver quiénes son esos founders con los que te puedes unir, mira bien a lo mejor de, oye, pues qué idea queremos tener, cómo queremos organizarnos, ¿no? Y una vez que tengas esa idea y demás, ya empiezas a pensar un poco en ese nombre de marca, cómo vais a empezar a crearlo y cuando tengáis el MVP, constituís la sociedad, pactáis, o sea, cerráis un pacto de socios sencillito que regule un poco así las cosas básicas de, oye, pues quién va a ser el administrador, si va a ser 2 o 1 y bueno, ya empezáis a registrar la marca, todo lo que hemos hablado, el software que queréis, etcétera. Bueno, creo que a lo mejor podemos dejarlo aquí, ¿vale? Para contestar las dudas que surjan por mail y os las vamos contestando poco a poco. Y nada, de verdad que muchísimas gracias a todos por asistir. Ha sido un placer, ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti, Carmen, que nos has resuelto muchas dudas. Y bueno, en Founders siempre optamos por la formación constante y bueno, esto es, yo creo que es un manual perfecto para todas esas personas que están empezando a emprender o que se lo están planteando, pues que no se equivoquen en estas etapas tan tempranas cometiendo errores que más adelante puedan lamentar. Entonces, pues, muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento. Y gracias a todos, buena tarde y bueno, el vídeo estará publicado en YouTube, así que podréis también acceder a él si os habéis quedado con ganas de reverlo o de tomar apuntes. Así que nada, gracias a todos. Un saludo, adiós a todos, chao, chao.